Déjenme saludar a dos amigas y un amigo que le entran a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Carla Mota, historiadora, amiga de esta familia Sin Censura. Carla, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches. Yo, como siempre, feliz de estar en tu espacio y bueno, pues esperamos, como siempre, una mesa pues muy interesante. Oye, nada más, sé brutalmente honesta. Sí se me da, ¿verdad? Lo de cantar. Ya te deberías de dedicar a eso, abrir un canal de YouTube de puro karaoke. Oye, a ver, si una cantante le entra a la política y es diputada, ¿por qué no un periodista podría terminar de cantante? Pero bueno, la que sí me va a decir con todo si sirvo o no sirvo es Sofía Lameiro, activista, analista y también amiga de esta casa. Querida Sofía, dame duro con el látigo de la verdad. ¿La hago o no la hago? Hola Vicente, un gusto estar aquí contigo, con Carla y con todo el auditorio. Y yo creo que elegiste la carrera adecuada. Ah, qué elegante eres, Sofía Lameiro, qué elegancia, qué bárbaro, qué tacto para mandarme derechito al rancho de López Obrador. Pero bueno, a ver, déjenme saludar también a nuestro amigo, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, Amir Ibrahim. A ti no te pregunto porque eres bien cabrón conmigo, Amir. Tú sí. Buenas noches a todo el chat que nos siguen sin censura, Vicente, Carla, Sofía, un placer. Yo me estoy botando de la risa detrás de cámaras y la verdad que, bueno, me ahorro el comentario porque está buena la rola, eso sí. A ver, hablemos de estos personajes. Está Mariana Gómez del Campo, que no tiene autoridad, no tiene cara, cuando su tío nos dejó un país bañado en sangre y no dijeron nada. Tenemos a Rocío Banquels, tenemos es más, vamos a escuchar, por ejemplo, a Santiago Krill. Hace unos días presenté a Margarinflas, a Margarita Zavala, pronunciarse sobre la revocación de mandato. No tienen cara, no tienen autoridad moral. Hablemos de todos en conjunto, pero escuchemos un poquito, por ejemplo, de Santiago Krill, que regresa como honorable diputado plurinominal del PAN a la Cámara Baja. Buenas tardes, diputadas y diputados. Durante 5 años tuve la oportunidad de unir fuerzas y el privilegio de estar colaborando con las Fuerzas Armadas del país, particularmente con la Armada de México. Doy testimonio personal de su compromiso con México, que eso no está a discusión en este debate. Tampoco está a discusión, y escúchenme bien, si las Fuerzas Armadas pueden o no participar en actividades de seguridad pública. Lo pueden hacer hoy. Lo pudieron hacer antes. Eso no es lo que está a discusión. Tampoco está a discusión si la Armada de México puede o no integrarse a la Guardia Nacional y desempeñar actividades de seguridad pública. Al contrario, existe una norma, disposición de la Constitución que les permite realizar esas actividades. Entonces vamos entrando en cuál es la discusión, porque de otra manera, pues el debate se va por otras partes. La discusión es muy concreta. ¿Puede la Armada de México tener una participación permanente en la Guardia Nacional? Y si la puede tener, ¿en qué términos y en qué condiciones? Ahí es donde está el debate. ¿Cuál es el problema de esta ley y concretamente del artículo 29 de la Ley Orgánica, que establece que la unidad de policía naval pueda integrarse a la Guardia Nacional de manera permanente
y que además conserve su mando, el mando propio de la Armada de México. Ahí es donde está el debate y ahí es... Bueno, yo pregunto si este debate lo hubiéramos tenido en tiempos de Calderón, si este debate estos mismos personajes lo hubieran promovido en tiempos de Calderón, porque le tiran mucho estiércol al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le tenían miedo a Felipe Calderón en su momento. Hablemos de estos personajes que regresan a la política y espero que me permita la audiencia de Sin Censura exhibirlos cuantas veces sea necesario por su hipocresía y por todo lo que le pongan ustedes de adjetivos. Carla Mote, te escucho. Pues totalmente, fueron los artífices de las políticas de seguridad interior en su momento del calderonato y que trajeron tanta violencia a nuestro país, también nexo entre narcotráfico y gobierno, sobre todo a nivel local, y los que se han ya destapado, ¿no? Con quienes ya están incluso en procesos judiciales, ¿no? Entonces, sí, son caraduras y realmente me da la impresión, otro de los elementos de la oposición para pues tratar de atacar las políticas de la Cuarta Transformación, pero en este caso, sacando totalmente de contexto esta ley recién aprobada, que tenemos que decirlo, es una armonización a otras legislaciones que también vienen de pues desde la creación de la Guardia Nacional. Se tenían que realizar. Y bueno, a mí también lo que me parece interesante, que creo que es bueno destacar, es que pues con la nueva composición de la que acaba de entrar en funciones, la 65ª legislatura, pues se vaticinaba que no iban a tener la posibilidad de tener mayorías calificadas para llevar a cabo sus proyectos, incluso en su momento, pues de forma electorera, hicieron esta aseveración como un triunfo, digamos, de la oposición, cuando, bueno, no había gran diferencia en realidad con la composición del legislativo anterior, y pues en este caso, pues observamos que se logra, digamos, pasar una ley orgánica con esta mayoría calificada, lo cual pues contradice todos esos supuestos triunfos en términos electorales. Estos personajes que nos pones, que nos haces, que nos los chutemos aquí en tu programa, pero bueno, también hay que escucharlos. Pues está Krill, pues ya vimos, ¿no? A Banquels y Margarita Zavala, ¿no? Quienes pues apoyaron, digamos, en su momento esta política que implicó pues incremento que no se puede incluso hasta la fecha detener, de violencia que se convirtió en sistemática y pues que ha afectado ya a varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Quienes eran niños en aquel momento pues han crecido en un contexto de violencia muy fuerte y en términos culturales, evidentemente institucionales, de seguridad pública, etcétera, es uno de los grandes problemas que lo sabemos, es muy difícil de revertir. Yo nada más quisiera puntualizar una cosa para finalizar. Esta nueva ley, lo que también integra, y no lo van a decir estos diputados, es que integra sanciones mayores ante ilícitos cometidos por miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues también digamos que dentro pues, de esta armonización busca que no se cometan, digamos, los nexos que, por ejemplo, se llegaron a hacer entre miembros del ejército en su momento con el crimen organizado. Y bueno, pues yo creo que también habría que analizar mucho más esta relación que, bueno, creo que también solemos leer, ver en muchos espacios de opinión como este fantasma de la militarización. Y bueno, yo creo que se pierde de vista que es un proyecto que se piensa como un proceso transitorio en la medida en la que existen condiciones de violencia que son estructurales, que son fuertísimas y que, bueno, ha sido la respuesta que no es fácil y que no va a ser tampoco sencillo poder revertir este proceso, pero para poder como avanzar en, pues, digamos, otro tipo de seguridad interior. Tienen la cara tan dura, la concha tan grande, mi querida Sofía Lameiro, que
escuchábamos a Margarita Zavala hace 1 o 2 días hablar en contra de la revocación de mandato. Yo decía, ¿en serio? Con la revocación de mandato, si hubiéramos tenido una revocación de mandato, hubiéramos tenido en el pueblo una posibilidad de sacar al carajo a Felipe Calderón y tal vez evitar unos cuantos miles de muertos. Hubiéramos tenido la oportunidad de sacar al carajo a Enrique Peña Nieto y ahorrarnos unos cuantos milloncitos de pesos que se llevaron los 40 ladrones que rodeaban a Enrique Peña Nieto. Es inaudito, ¿no? Y además se suben a la tribuna como si fueran, no, casi les hacemos reverencia, o quisieran que les hiciéramos reverencia. Sí, sin duda, escuchar a estos viejos casquillos del periodo conservador nos dan esta impresión de que ellos vivían realmente en otro mundo durante los sexenios pasados, ¿no? Porque los ahora argumentos que establecen estas grandes defensas que tienen a los derechos humanos, a la democracia, a la seguridad, etcétera, etcétera, pues son cosas que jamás defendieron en el periodo en el que ellos estuvieron en el poder y no eran legisladores como ahora lo son, ¿no? Sino que estaban realmente cercanos a las decisiones que cambiaron la vida de miles de mexicanos y mexicanas en esos tiempos, ¿no? Sin duda, el tema, por ejemplo, con Margarita Zavala y la revocación de mandato, llama muchísimo la atención los argumentos que utiliza, porque, bueno, hace ahí una combinación extraña entre que es la revocación de mandato es un mecanismo que es de los gobiernos populistas, ¿no? Y no hay otra razón de entender esta forma de participación y de democracia directa más que a través del populismo, ¿no? Y que es un ejercicio del gobierno presidencial y que solamente quiere, incluso lo maneja como que se está presentando elecciones, ¿no? Y que ese es el único recurso y el único incentivo del presidente para aplicar este mecanismo, ¿no? Pero nunca hablan de la profunda, de lo profundamente positivo que puede ser este tipo de mecanismos, al igual de los muchos otros mecanismos que ahora sí se están aplicando, que son de democracia directa y que están ampliando nuestras posibilidades de democracia, ¿no? Es algo que no teníamos anteriormente. Antes lo único que había era el tema de presentarse a elecciones y no había más. Y justamente en esta misma lógica es que los conservadores aprovecharon para pues hacer de una elección, pues ahí lo que querían y lo que decían, y por eso despilfarraban millones, porque sabían que tenían que comprar votos y tenían que asegurar que ciertos grupos políticos votaran a favor de ellos, y así aseguraban sus elecciones, y bueno, pasaban 3 años, pasaban 6 años, y ya habían hecho de nuevo de todo lo que se habían robado, hacían otra vez el cochinito para de nuevo presentarse a elecciones. Pero nunca tuvieron realmente una preocupación por la democracia y por todas las formas de democracia participativa que los mexicanos y las mexicanas llevamos ansiando desde hace años, ¿no? Creo que es una forma súper patética de intentar hablar de democracia por parte de los panistas, especialmente, por ejemplo, de Margarita Zavala, cuando sabe perfectamente, y eso es yo creo lo que están pensando, que en próximos años, si ellos llegaran a presentarse a elecciones o llegaran a ganar alguna elección, que Dios no lo quiera, de nuevo llegaran a ganar la presidencia, pues tuvieran de nuevo que presentarse a la revocación de mandato y podrían de nuevo perder su poder, ¿no? Tienen mucho miedo a las decisiones de la gente y eso se nota porque han estado en contra de todas las formas de participación, de democracia, de todas y habidas y por haber que han diversificado en este sexenio. Y también, pues bueno, creo que si los hubiéramos tenido en sexenios pasados, nos hubieran favorecido, sin duda, aunque también tengo la sospecha de que probablemente hubieran estado comprando votos, hubieran estado haciendo un montón de triquiñuelas, y considerando el poder que tenían en el INE, todavía ahorita tienen ese poder en el INE, pero antes era todavía más, seguramente también hubieran hecho pues un montón de trampa porque prácticamente es la única forma en la que saben llegar al poder. Amir Ibrahim, yo soy de la idea de que hay que exhibir a estos personajes
Pero muchas personas me critican, dicen, es que tú les haces el caldo gordo, es que, bueno, yo advertí aquí, en esta legislatura vamos a tener mucha carnita, y si no los exhibimos, ¿qué hacemos? ¿Los obviamos, nos callamos, hacemos que no existen? Ahí está Cuadri, Krill, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, está Malito Moreno, está Rubén Moreira, están pues todos estos personajes, hasta Rommel Pacheco, el clavadista, que ahora es diputado del PAN. Pues, ¿qué hacemos, querido Amir Ibrahim? No, sin duda hay que seguirlos exhibiendo. La única manera que tenemos de balancear la democracia en el país y de que estos seres no vuelvan a tomar el poder es precisamente exhibiéndolos. Me llama mucho la atención que dentro del discurso de Margarita Zavala menciona que no nos fijemos tanto en esta revocación o del presidente Andrés Manuel. Pues claro, sabe que va a ganar Andrés Manuel, sabe que no va a ser revocación, va a ser ratificación, como número uno. Número dos, me asusta esa forma de pensar de Margarita, porque ella al estar futurizando, parece que tiene en la mente que van a regresar al poder en algún momento. Y eso es tenebroso, o sea, viniendo de ella, viniendo de sabiendo quién es su marido, ¿no? Viniendo de todas estas pues cosas que han estado haciendo, pues es tenebroso pensar que en un momento ellos pudieran regresar al poder. Ahora, me llama la atención muchísimo que dentro del discurso de Margarita, pues resalte que el presidente de la República no va a poder entonces enfocarse en los primeros 3 años a tomar decisiones de fondo o importantes en el país, porque va a estar preocupado por la revocación. Y esa parte es donde yo digo, se encueran, porque me queda clarísimo que son bien hipócritas. O sea, son personas que tratan todo el tiempo de simular. El presidente López Obrador ha enfrentado en estos momentos una gran batalla estructural, una gran batalla contra la corrupción. Esto que está pasando con la ley ahorita, que no se habían atrevido a poner en regla la participación de las Fuerzas Armadas en las calles, como policía o como seguridad interior, pues ellos no se atrevieron a hacerlo, lo simularon, lo aventaron, y como lo dijo Krill, sí se puede. Claro que se puede, pero estaba fuera de la ley, o sea, tampoco estaba regulado, señor. Entonces están acostumbrados a operar de esa manera, a hacer las cosas por fuera de la ley, por fuera de las cosas. Entonces, me llama mucho la atención que Margarita hable de que el presidente que viene va a estar más preocupado por la revocación. Y pongo en contexto un poquito lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué no acaso en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos tiene 4 años de periodo y después puede reelegirse y salir a campaña para reelegirse otro periodo igual? Bueno, en México lo que sería es terminar su mandato, sus 6 años, pero que a la mitad del camino nosotros los mexicanos podamos decir, ¿sabes qué, brother? La está regando feísimo, vámonos para afuera y que venga un sustituto, porque si acabas tus 6 años nos va a pasar lo que nos pasó con Calderón, con Salinas, con el mismo Enrique Peña Nieto, que se lo tuvimos que haber sacado desde el primer año. Pero lo que quiero dar a entender es que, pues, en todas estas frases que dice Margarita está la hipocresía que siempre han tenido, y no me queda la menor duda que todo está enlazado, lo del box, lo del reportero Peláez que llegó hoy a la mañanera a hablar de polarización y de fifís y estos discursos que van enlazados todos en un mismo fin, tratar de infundir un miedo hacia una situación de populismo que no lo entiendo muy bien en qué sentido lo quieren decir, pero que lo que intentan básicamente es confundir a todo mundo, porque ellos sacaron al ejército a las calles como uno. Dos, ellos dicen, no te preocupes ahorita de la revocación, Andrés Manuel, no hay problema, no nos preocupemos por esto, preocupémonos por los que vienen. Ah, chingao. Entonces, yo creo que todos estos personajes que hoy están en la política de nuevo y en un curul, yo la verdad hasta creo que es importante que estén ahí, porque en este momento, justo en este momento de la historia de México, es cuando podemos ver los contrastes claros de cada una de las posiciones.
porque antes lo que ellos hacían eran simularnos, compraban a los medios, callaban a la gente, digamos, todo lo tenían completamente enmaquetado para que nosotros tuviéramos una percepción de algo que estaba hundiéndose, pero que estaba súper bien según ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento tener estas narrativas y estas posiciones con el gobierno de López Obrador nos da la oportunidad a todos los mexicanos de realmente ver lo hipócritas, lo mentirosos y lo malos que pueden ser estos personajes. Mira, ya que hablas de malos, de hipócritas, me quiero imaginar a Carla Motte como historiadora escuchando el planteamiento de Alberto Peláez en la mañanera, diciendo que el término fifí es nuevo y se lo atribuye al presidente Andrés Manuel López Obrador y culpando de la polarización, que tampoco es nueva en México, al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y cuando hablo de hipocresía, me refiero a esos que, por ejemplo, solo como ejemplo, y le mando un saludo a Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lord Molécula, a los Ciro Gómez Leiva, a los Joaquín López Dóriga, a los Carlos Marín, que tanto odian la figura de Lord Molécula y que le critican sus formas para hacer sus preguntas y la labor. Yo pregunto si también cuestionarán el papelón que hizo Alberto Peláez hoy en la mañanera. ¿Tú cómo lo viste? Esto que además se dio tiempo el presidente hasta de trolearlo, diciendo que el gas, la electricidad subió mucho en España, contrario a lo que ocurre acá en México, querida Carla Motte. Ahora que comentas a Peláez y digamos estas formas un poco histriónicas de los periodistas, pues yo lo recuerdo pues desde los 80s, 90s con este estilo, ¿no? También muy histriónico, ahora pues ya, bueno, varios años después, me parece que incluso hace unos años se retiró de Televisa y bueno, pues ya no lo habíamos visto mucho como en la escena periodística, o no sé si yo estaba un poco perdida, pero bueno, aparece en la mañanera hablando de qué haría el presidente López Obrador para evitar esta polarización y empieza a hablar como de este concepto que ha sido muy utilizado en nuestro país con estos fines como de adjudicarle al presidente o a la retórica oficial la división entre la población mexicana por su preferencia político-electoral o ideológica. Y bueno, pues por ejemplo, con este tema de los fifís, que sí es un término nuevo o no, pues el presidente Andrés Manuel, como muchos otros dichos populares, y que en su repertorio tenemos muchísimos, utiliza este término de fifís de una forma como burlesca, como irónica, pero es un término que viene de principios del siglo pasado. Se utilizaba para denominar pues a un sector social que es el que podríamos ahora hablar como de clases medias aspiracionales, como este sector que se fija mucho en las apariencias, no habla únicamente, digamos, de los adinerados, sino de una apariencia. Y bueno, pues está este otro término, por ejemplo, de los catrines, incluso recuerdo por ahí alguna polémica que se armó, pues creo que durante campaña incluso, porque decían que fifí también se asociaba a la homosexualidad y por lo tanto era un término homofóbico y ya estaban tildando a Andrés Manuel de homofóbico. Es decir, lo interesante que creo que hay detrás de todas estas polémicas y de estos pues argumentos de la oposición en México es un poco entre lo rebuscado que puede ser, pero al mismo tiempo que llega en cierta medida, se difunde de una forma tan simplista y que ahora, pues digamos, solamente hablar de división implica como este gran problema nacional. Bueno, yo digo, pues la gente tiene preferencias en general, ¿no? Por irle a un equipo de fútbol eres polarizante y no al otro. Es decir, en este caso hablamos de algo fundamental que son las preferencias políticas y la visión, digamos, de país, la visión de comunidad, la visión social. Pero bueno, cuando estas argumentaciones se ponen enfrente, yo creo que pasamos por alto las condiciones de desigualdad sistémicas y estructurales que nos legó el proyecto neoliberal y que esa agudización de las diferencias, pues sin duda, crea estas
oposiciones. En términos marxistas, pues le llamarían lucha de clases. Yo no me metería tanto en esos bretes, pero sí está presente, yo creo que una conciencia política de un sector social muy amplio, que muchas veces pues permanecía como espectador muy poco participativo, que no opinaba, que le parecía toda la política simplemente algo despreciable, y creo que uno de los resultados de la dignificación y de la introducción de los principios éticos que la Cuarta Transformación trata de incorporar en su gobierno, en su programa, en el Plan de Nación a fin de cuentas, pues lleva también a que se dignifique el trabajo político, que es algo fundamental, porque esto pues lleva también a la participación, y eso enmarcado en todo este panorama donde se está fortaleciendo la llamada democracia participativa, herramientas como la consulta, como la ahora revocación de mandato, creo que pues abonan mucho a que ahora todo mundo participe. Pareciera ser que a este sector oligárquico, pues lo que le asusta es la participación popular, la misma democracia, y entonces pues se apela como a estas figuras, ¿no? De la división, etcétera. Y bueno, yo creo que la respuesta del presidente Andrés Manuel, pues también hablando de los saldos del neoliberalismo, que él lo denomina así como lo que nosotros llamamos neoporfirismo, y estar como insistiendo en las desigualdades que generó este modelo económico, pues nos dejan ver cómo pues está como toda esta noción justamente de que la polarización no se da como en el aire, como provocada por un personaje. Es un fenómeno que yo creo que tiene que analizarse, y quizá ahora no se han hecho como análisis tan serios, y todo como que se va en dimes y diretes que a veces resultan, me parece, algo infructíferos. Hay que decirlo, podemos no estar de acuerdo con los planteamientos de Alberto Peláez, pero pues algo hay que reconocerle, que va a la mañanera como aquellos que siguen tirando calabaza hacia Palacio Nacional, pero pues ni siquiera tienen la decencia de presentarse ahí, querida Sofía Lameiro. El señor Alberto Peláez, el periodista Alberto Peláez, habla de polarización cuando tenemos encuestas que hablan de un apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador de hasta el 70%. Ya lo hubieran querido tener los expresidentes, esa aprobación a estas alturas del partido en sus sexenios. Sí, totalmente. Creo que esta idea de la polarización viene de justamente una de las cosas que más hablábamos y que más notábamos que hacía falta en los sexenios anteriores, que era la falta de debate público. En los espacios de discusión pública, de política, de análisis, en especial de aquellos medios de comunicación masiva, nunca veíamos la presencia de, pues, de nadie que defendiera, por ejemplo, un proyecto diferente al priista, al panista, a los de los poderosos, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, incluso a pesar de las, pues, de lo que le gustaría a los encargados y dueños de los medios de comunicación masiva, que al día de hoy, pues, se siguen esforzando para que haya muy poco debate público. Pero es gracias a la mañanera y a el espacio de discusión que tiene que abrir todos los días el presidente, desde la mañanera, desde la información, desde todas las cosas que se hacen desde el gobierno federal, es que realmente hay una diversificación del debate, una diversificación incluso de las opiniones y de las diferentes fuerzas políticas que participan en pues ahora sí que discutir la realidad del país, ¿no? Y creo que, o sea, ahora lo llaman polarización justamente pues porque no se habían dado cuenta de que en el país existía una diversidad enorme de opiniones y de posicionamientos políticos que ellos más bien decidían ignorar desde el poder. Por eso ahora le llaman polarización, porque no lo conocían y desgraciadamente hasta que perdieron el poder se dieron cuenta de que realmente existía, ¿no? Ahora, lo que sí me queda muy claro es que no tienen ni la más mínima idea de, las diferentes terminologías políticas que hay, o más bien deciden ignorarlas porque en este punto ya uno no sabe qué es realmente la honestidad que puedan tener en el debate. Pero, o sea, lo que creo que también pasa mucho es que ellos nunca dijeron nada cuando había términos que eran peyorativos o que eran humillantes para los grupos oprimidos, ¿no?
No puedo dejar de pensar, por ejemplo, que ahora se sienten muy insultados por el término fifí, que hay que decirlo, que no tiene connotaciones negativas realmente más que demostrar que alguien pues, puede estar en una posición privilegiada, que eso es algo que más bien desde las posiciones de ausencia de poder, pues se cataloga, ¿no? Pero nunca dijeron nada o nunca han dicho nada y más bien utilizan palabras como naco, como indio, como pobre, de forma peyorativa, pero nunca las denunciaron como estas grandes palabras de polarización, ¿no? Eso pues llama mucho la atención porque pues al día de hoy hay un montón de sus grandes personajes que utilizan para comentar sobre la vida pública, que utilizan estas terminologías y que nunca las consideran como términos que puedan ser polarizantes, ¿no? Y que además sí lo son porque vienen de concepciones clasistas, machistas, racistas y todas las demás desgracias que hay en nuestra sociedad, ¿no? Ahora sí que, pues de nuevo hay que volver a reforzar que, o sea, hay una polarización porque hay una diversidad de ideas, pero no es una polarización que nos confronte constantemente, ¿no? Y como bien lo dijo el presidente en la mañanera, ¿no? Nos confrontamos, pero nos confrontamos bajo los términos de la democracia, y eso es algo positivo, porque no es como que haya, pues ahora sí que pleitos más allá de pues una discusión sana que debe de haber en un país, ¿no? Así es. Tú eres muy dura, querida Sofía Lameiro. Hay que entender que don Alberto Peláez no vivía en el México de este planeta, vivía en el planeta Televiso. Entendió el que entendió, y Amir Ibrahim, como la prensa se regula con la prensa, escucho tu opinión acerca de esto. Además me parece hasta un debate viejo. Regresó esto del término de fifí, ¿desde cuándo no se hablaba de fifís en la mañanera? Yo la verdad no entendí en qué momento volvió a salir esto de fifís. Fíjate que yo concuerdo mucho con la opinión de Sofía en algunos puntos que me gustaría recalcar nuevamente en cuanto a que antes de que la llegada de Andrés Manuel López Obrador tenían secuestrada la verdad y tenían secuestrados a todos los medios de comunicación a base del chayote y bueno, a todos estos columnistas que hoy vemos escribiendo, diciendo, y todos estos periodistas pues los tenían, pues ya vimos las listas, ¿no? Por ejemplo, de un Ciro de un López Dóriga, cuánto le daban, ¿no? Y todos estos que aparecieron en las listas, pues bueno, pues esos son los que hablaban bonito en ese tiempo y como tenían ellos secuestrados los micrófonos, vamos a ponerle de esta manera, ¿no? Pues esa era la voz que se escuchaba, pero no quería decir que abajo, realmente, en las bases, en el pueblo, en la gente, en esa que descubrió Anaya cuando se subió con la señora al camión y se fue en el metro, en esa sociedad que descubrió Anaya, ¿sí? En esa sociedad existía, pero ¿qué pasa? Que todos los micrófonos tenían secuestrados todos estos comunicadores y la voz que se escuchaba más alto era la de ellos, pero toda la parte del pueblo estaba ya harta de todo esto. ¿Qué pasa? Si no hubiese existido este malestar, esta situación, jamás hubiese llegado Andrés Manuel López Obrador al poder. Si con todo lo que hicieron para que no ganara, ganó, es decir, pues bueno, pues es que la voz del pueblo ya era mucha. Yo no veo una polarización, yo veo un sector reducido, enojado, un sector al que le afectaron sus intereses económicos gritando muy fuerte porque tienen muchos altavoces para hacerlo. Veo que ellos que siempre estuvieron callados en algunos momentos estelares de esta nación en donde realmente necesitábamos esos micrófonos y nunca posicionaron como hoy posicionan contra el presidente López Obrador. Creo que la mañanera le puso otro sabor al caldo, digámoslo de esta manera, ¿no? Y le puso otra forma de diálogo político y de debate político y de conversación pública a las cosas. Porque imagínate, y yo le pregunto a todos, imagínense qué hubiese dicho Peña Nieto todos los días durante 2 horas de lunes a viernes,
O sea, ese cuate nos hubiera leído la Biblia, nos hubiera leído la Biblia, cabrón. No, nos hubiese agarrado, son unos nacos, jodidos y todo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? O sea, imagínate, Vicente, escuchar 2 horas a Calderón diarias, 2 horas a Fox. O sea, a ver, una cosa es que durante las 2 horas que el presidente informa todos los días, se escuche y en su forma de hablar y decir, escuchen términos como fifís, ¿no? Para poder, digamos, ejemplificar un sector de la sociedad, ¿no? Pero ellos, a ver, dijeron fifís, pero ellos dijeron chairos. O sea, a ver, entonces, yo creo que son muy pequeñas, yo creo que Peláez no vive en México, yo creo que se aventó un anayazo, ¿no? En cuanto a decir que, pues bueno, pues pues yo recuerdo muchísimo ese video de Anaya en donde sale con la señora y todo este rollo, pues yo creo que este cuate se aventó un anayazo ahorita y que no ha salido. Yo le diría, apaga el Twitter, borra el Twitter de tu teléfono, brother, ¿no? Porque Twitter no es la vida. Yo creo que en Twitter sí hay polarización porque hay muchos bots, muchas cuentas falsas, pero si nos vamos a YouTube, por ejemplo, y vemos todas las encuestas que está haciendo La Octava, que está haciendo diferentes medios de comunicación, el debate es completamente diferente a Twitter. Y si nos vamos a Facebook, vamos a encontrar más debate público todavía, opiniones aquí, opiniones acá, pero realmente vamos, que se salga de Twitter. Apaga el Twitter, Peláez. No creas que el Twitter es la vida, por favor. O sea, el Twitter es una red social y aparte es la red social menos importante de las redes sociales que hay en México. Entonces yo le diría, apaga el Twitter, sal al barrio, camina a las calles, pregúntale a la gente realmente cómo se siente y si está polarizada o si encuentras eventos en las calles en donde la gente se esté agarrando por temas de polarización. No existe en nuestro país eso, tanto así que no se ha construido un solo movimiento crítico, real, fuerte en este país a partir de que López Obrador llega al poder. El intento más fracasado fue Frena, que bueno, ya sabemos las casitas voladoras y toda esta simulación que sucedió, que en realidad, pues bueno, yo no le diría que fue movimiento, sino una simulación de estas que están acostumbrados a hacer ellos para quererle aparentar a la gente que algo está sucediendo realmente malo. Me acabas de romper el corazón con eso de apagar Twitter. Yo que le iba a entablar su demanda a Lili Telles, que me bloqueó y que quiero que me desbloquee. Pero bueno, nótese mi sarcasmo. Querido Amir Ibrahim, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que esté al pendiente de lo que están publicando, para que estén respaldando las trincheras independientes? Muchas gracias, Vicente. Me pueden encontrar en Twitter como Amir Ibrahim QRO, en Facebook como Amir Ibrahim Periodista y en YouTube como Amir Ibrahim Periodista también. Agradecerle al chat de Sin Censura, a toda esta bella audiencia y a las compañeras que estuvieron presentes, Sofía y Carla, en este programa. Muchas gracias. Claro que sí, Amir Ibrahim. Mi querida Sofía Lameiro, ¿dónde te apoyan a ti? Muchas gracias de nuevo por la invitación, Vicente. Muy contenta de estar aquí con todo el equipo de Sin Censura, con toda la audiencia y también con Carla y con Amir. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien. Y la última de la noche para despedirnos, querida Carla Mote. ¿En dónde te apoyan a ti? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. También es un honor haber podido conversar con Amir y con Sofía, contigo, por supuesto, Vicente. Me pueden leer en Twitter, bueno, aunque no sea el espacio de la vida real, pues también se arman debates a veces interesantes. Sería muy bueno poder hablar de eso en algún momento. @carlamote, mote con doble T, y también, bueno, aprovecho para invitarles a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, pues a los tres les mando, a las dos y al tercero, ya no sé, a veces me complico con eso de incluir a todos, a todas y a todos les agradezco que nos hayan acompañado. Querida Carla, querida Sofía, querido Amir, nos vemos en la próxima mesa de diálogo.
Buenas. Bueno, el que está...